Gracias a todos por conectarse. Esto es una sesión más de Agile Talks. Hace ya más o menos 3 años y medio casi que iniciamos con estas pláticas en Scrum México. Y bueno, afortunadamente la cantidad de gente que se ha unido a esta comunidad es mucha. Es gente muy cercana y cada vez hay gente nueva. Así es que es un placer. Y el día de hoy tenemos la plática de gobernanza ágil con sociocracia 3.0. Y tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Adrián Perró. Adrián, bueno, es un apasionado de los modelos de gestión moderna. Desde hace más de 20 años tengo entendido. Lleva 10 años como consultor organizacional. Es Certified Scrum Trainer por Scrum Alliance, es decir, da cursos de certificación de Scrum Alliance, tanto de CCM como de CCPO. Y bueno, y lleva en el mundo de la sociocracia ya unos cuantos añitos y pronto va a también a dar un curso en México. Y parte de esa intención es que, bueno, que la gente de México y de Latinoamérica conozcamos más de qué es esto que de pronto suena raro, pero sin duda es muy interesante. No es la primera parte que nos da, ya he dado una anteriormente. Así es que, bueno, pues sin más ni más, Adrián, gracias por estar por aquí, gracias por tu desvelada. Sé que no es ser sencillo de despierto en jueves a esta hora y sin fiesta. Así es que, pues gracias, bienvenido. Y si alguien tiene alguna pregunta, apúntela por favor en el chat y abriremos un espacio para poderla responder conforme vamos avanzando. Así es que, bueno, pues bienvenidos otra vez y gracias por su confianza y su presencia. Bueno, muchas gracias, Cristian, por esa pedazo de introducción. Sí, la verdad es que a mí me apasiona todo lo que es los modelos de organización, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, de hace muchos años, allá creo que fue en el 2001 o 2002, me leí un libro de Ricardo Semler. No sé si os suena bueno, dueño de Semco, que es una empresa que se conoce mundialmente porque tiene un modelo organizativo como muy TIL, ¿no? Que ahora está de moda con todo esto de Reinventing Organizations. Y eso a mí me fascinó. Y de allí un día aparecí con las metodologías ágiles, empecé a aprender sobre Scrum y demás, pero a mí siempre me faltaba una pata para entender cómo organizar una empresa entera. Entonces, voy a compartir pantalla, que a mí lo que me gusta es dibujar las cosas. Entonces os lo voy a dibujar. Vale, ¿se ve la pantalla? Sí. Bien, en toda empresa, yo tal y como lo veo, hay 3 grandes patas que tenemos que resolver, ¿no? Se tiene que resolver, por un lado, las operaciones. Por otro lado, se tiene que resolver la gobernanza. Y por otro lado, se tiene que tener una estrategia, ¿no? Si nos falla una de estas patas, pues como que no funciona. O sea, tenemos que tener una estrategia de mercado para ver qué tipo de clientes queremos satisfacer, qué necesidad tienen estos clientes y qué tipo de productos vamos a ofrecer para satisfacer esas necesidades. Y después están las operaciones. O sea, una vez hemos decidido a qué tipo de público atacar, con qué necesidad cubrir y con qué tipo de productos, pues habrá que desarrollar ese producto, habrá que construir el producto y habrá que entregar ese producto y hacer la puesta en marcha, etcétera, y hacer el seguimiento, dar customer service, todo eso, ¿no? Entonces, esas son las operaciones, el cómo ejecutamos nuestra estrategia. Pero hay otra parte también que es la gobernanza y es cómo decidimos lo que hacemos, cómo nos estructuramos, qué departamentos tenemos, cómo montamos equipos y todas esas decisiones que impactan a las operaciones futuras, ¿no? Entonces, cuando conocí a Agile, esto a mí me dio unas herramientas muy útiles de cara a hacer operaciones en entornos cambiantes. Porque estábamos muy acostumbrados, al menos yo es lo que había visto en alguna asignatura que hice durante la carrera de gestión empresarial, que las operaciones eran algo estable que teníamos que optimizar para reducir los costes y tener unas entregas más rápidas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando el mundo cambia y yo no soy capaz de predecir lo que va a pasar dentro de unos meses o mañana, entonces unas operaciones clásicas de reducción de costes no siempre funcionan bien.
Y es aquí donde los modelos ágiles como Scrum, Kanban, frameworks de escalados, los OKRs, todo esto nos sirve para ejecutar las operaciones en entornos cambiantes y dinámicos. ¿Vale? Y eso para mí fue una revelación allá en el 2004 cuando me empecé a leer libros de Scrum. Pero no fue hasta que yo encontré la sociocracia que se me resolvió un problema que yo tenía, que era, ¿y cómo tomamos decisiones? ¿Y cómo sabemos cómo estructurarnos? ¿Y cómo decidimos las políticas que tenemos que llevar a cabo para ejecutar las operaciones? Esto en Scrum te dicen, bueno, pues hay una persona que es el Product Owner que decide las prioridades y punto. ¿No? Pero ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo decidimos las prioridades? ¿En base a qué? ¿Qué políticas tenemos? ¿Qué equipos hacemos? ¿Cómo estructuramos los equipos? ¿Vale? Esto no estaba nada claro, o tienes un marco fijo que te lo decide, o no está claro. Entonces, lo que para mí fue muy llamativo de la sociocracia es que me daba herramientas para poder hacer gobernanza dinámica en entornos cambiantes, porque lo que funciona hoy no tiene por qué ser lo que va a funcionar mañana. Y una estructura rígida, cuando hay cambios en el entorno, no va a saberse adaptar, con lo cual tengo que ser capaz de modificar la estructura de mi empresa, que es la gobernanza, a medida que van habiendo cambios. Y esto es lo que me permite la sociocracia. Entonces, antes de continuar con los dibujos, me gustaría pasar ¿cómo se llama? Al mural, y os voy a pasar el link otra vez, por si acaso no lo tenéis. Así lo he puesto ahí. Bueno, lo vuelvo a poner. Si entráis al mural, me gustaría que fuerais en la sección de problemas organizacionales y escribierais en vuestras empresas qué problemas tenéis que resolver, problemas organizacionales. O sea, ¿qué son las cosas que os traen dolor a la hora de organizaros como empresa? Escribirlo allí en post-its y eso nos servirá para seguir avanzando en el taller. Leo por ahí falta de sincronización entre áreas, falta de comunicación entre áreas, falta de estrategia, que hay tratamiento jerárquico de temas tácticos, operativos y estratégicos. ¿Qué más por ahí? Alinear estrategia con otros objetivos, que el Product Owner no define bien las prioridades o levantamiento de necesidades. Definiciones tomadas con el estómago. ¿Quién ha escrito lo del estómago? ¿Nos puede explicar qué quiere decir eso? Si gusta desmutearse y hablarlo, qué mejor. Sí, sí. Sí, que no muerdo, ¿eh? Nada. Creo que se puede referir a ser visceral. A ser visceral, al tomar las decisiones sin contrastarlo con datos, que es decir, como que... Vale. Tomar las decisiones partiendo del enojo. Ah, Esa es la explicación. después veo por ahí también sale confusión en la forma de implementar los marcos de trabajo ágiles, buscar área de QA para pruebas de funcionalidad, onboarding, mezcla de metodologías, problemas con los mandos medios y los C-level en la transformación, mucho management exagerado e inútil, comunicación y resistencia al cambio para optar nuevas metodologías, comunicación pésima entre equipos, estructura matricial. Pero al final, o sea, muchas de las cosas que estáis poniendo aquí es que
no sabemos decidir en grupo, con lo cual lo que acabamos decidiendo es por ordeno y mando, por estructura jerárquica clásica, y que nos falta alinear y comunicar mejor unos con otros. Entonces, yo os voy a hacer como un resumen de esto, de la sociocracia, de qué va, ¿no? La idea de la sociocracia es, y voy a volver a compartir pantalla, la idea de la sociocracia es que cada una de las personas de la organización es como un sensor. La organización pasa a ser como un gran cerebro y cada una de las personas que componen la organización somos sensores que estamos sintiendo tensiones, que se llaman. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es navegar esas tensiones, navegar las tensiones organizacionales. Entonces, ¿qué es una tensión? Una tensión surge con una situación actual, ¿no? Hay un contexto, siempre hay un contexto. Y ese contexto genera un estímulo en alguna de las personas. Este estímulo puede ser, yo me enfado, me pongo triste, me frustro. Cada persona tiene pues, diferentes estímulos con los que reacciona ante las situaciones. Y este estímulo, al final, lo que nos indica es que había una situación deseada que es, o preferida, digamos, que es diferente a la situación actual. Con lo cual, esto genera un estímulo. Yo me doy cuenta que la situación actual es distinto a lo que a mí me gustaría que estuviera pasando y eso a mí, por tendencia natural, porque yo soy así, tiende a enfadarme, ¿no? Entonces yo me enfado. Y me enfado, eso es un estímulo. Eso es, o sea, como partes de una organización más menos jerárquica, tenemos que aprender a detectar esas tensiones a través de los estímulos que nos manda el cuerpo y entonces, en base a eso, tenemos que responder y modificar el entorno. Entonces la situación actual va a cambiar, ¿vale? Y esto, claro, si lo hacemos así sin razonar mucho, pues trabajamos de manera reactiva. Y la gracia es utilizar esa información que nos viene de esas tensiones organizacionales para trabajar la organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que hay en la organización por la cual la situación actual no es suficientemente buena y deseamos o preferimos otra, o que hubiera pasado otra cosa? Y aquí, en Sociocracia 3.0, tenemos el concepto de driver, en el que entraré más adelante, que es una manera para describir necesidades. ¿Vale? Una vez hemos conseguido entender cuál es la necesidad y estamos de acuerdo en que esa es la necesidad, antes de entrar en buscar soluciones, primero hay que entender la necesidad. Tenemos muchísima tendencia a querer solucionar las cosas y a actuar, porque, bueno, nuestra cultura es así, es de acción, una cultura de acción. Entonces vamos a entrar en el entorno de las soluciones súper rápido. Pero ¿qué pasa? Que cada uno está entendiendo la necesidad de una manera distinta, no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la necesidad, entonces cada uno está proponiendo cosas distintas para resolver lo que él piensa que es esa necesidad. Entonces, lo primero importante es entender la necesidad, clarificar la necesidad y describirla de una manera que todos estemos de acuerdo. Entonces, una vez hemos sentido esa necesidad, lo primero que tenemos que pensar es, ¿esta necesidad es de la organización? ¿No? Porque yo a veces siento una tensión en el estómago y lo que pasa es que tengo que ir de vientre y eso no es un problema organizacional. Yo puedo tener una tensión porque mi hijo
me está llamando por teléfono y estoy en medio de una reunión. Y eso no es una tensión organizacional. Con lo cual, si no es una tensión organizacional, bueno, pues se gestiona fuera de la organización. ¿Vale? Y esto es un ejercicio que no todo el mundo sabe hacer. Hay gente que espera que la organización resuelva sus problemas cuando no son problemas organizacionales. ¿Vale? Entonces, este ejercicio requiere cierta madurez. Si esta tensión es de la organización, lo que tengo que pensar primero ¿es de mi dominio? O sea, yo soy responsable o alguno de los equipos en los que estoy es responsable de gestionar este tipo de tensiones. Si la respuesta es no, pues pásalo. Has detectado esa tensión, se la envías al equipo o a la persona que sea responsable de gestionar esas tensiones. Y si no, si es de mi responsabilidad, pues entonces hay que responder. ¿Vale? Este es un proceso muy sencillo. Muy sencillo que parece hasta una chorrada que yo le dedique 5 minutos a explicar esto. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque siempre estamos pensando en soluciones, siempre estamos pensando en actuar. Entonces, este ejercicio de pensar, vamos a detectar cuál es la necesidad, ver si es responsabilidad mía y si no, pasársela a la otra persona y ya me olvido, porque no es mi responsabilidad. Yo la he detectado, soy un sensor, detecto la necesidad y aviso a la persona responsable de esa necesidad y esa persona ya decidirá cómo se tiene que gestionar. Entonces, ¿qué es eso de los drivers que os he comentado antes? ¿Vale? O sea, un driver es una situación actual y una necesidad. O sea, tiene dos partes. Y para describir la situación actual, lo que hay que hacer es describir el contexto objetivo, o sea, cosas objetivas que están pasando. Por ejemplo, el último año hemos contratado a 50 personas. La empresa ha crecido de 20 personas a 70. Eso es objetivo, o sea, no es indudable. No puedo decir, contratamos rápido, contratamos lento. No, no, hemos contratado a 50 y éramos 20 y ahora somos 70. Después de ese contexto, tenemos que decir cuál es el efecto en la organización de este contexto. O sea, el hecho que hemos pasado en el último año de 20 personas a 70 personas, ¿qué efecto está teniendo? El efecto que está teniendo es que la gente nueva no está siendo capaz de ser productiva suficientemente rápido porque nadie les está explicando cómo funcionan las cosas. ¿Vale? Ya tengo el contexto y ya tengo el efecto en la organización. La gente no es efectiva suficientemente rápido. La necesidad, pues habrá que describir la necesidad. La necesidad es tener un mecanismo de onboarding que permita a la gente saber cómo funciona la empresa lo más rápido posible y definir qué impacto va a tener eso. Y el impacto es que la gente se estará más contenta, se irán menos gente el primer año de la compañía y serán mucho más productivos, con lo cual podremos conseguir nuestros objetivos estratégicos. ¿Vale? Y este concepto de driver es algo que es propio de Sociocracia 3.0. En Holocracia, que alguien ha comentado antes por ahí, Holocracia habla de tensiones solamente, pero no te da un formato para describir las tensiones. Y si os fijáis, para aquellos que hayáis estudiado comunicación no violenta, esto es básicamente comunicación no violenta a nivel organizacional. Fijaros, en comunicación no violenta, ¿qué hay? Hay un contexto, hay una emoción, hay una necesidad y una petición. Y aquí tenemos el contexto, el efecto que tiene la organización, que eso es también parte del contexto, la descripción de la necesidad y el impacto. No tenemos la parte de la emoción porque eso es lo que yo siento como tensión que me da a entender que hay un driver detrás de esa tensión. ¿Vale? Eso es aplicar comunicación no violenta a el desarrollo organizacional. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? Porque ahora os voy a poner a hacer un ejercicio.
hacer una captura de pantalla. ¿Alguien tiene alguna duda del concepto de driver o cómo definirlo? No, vale. Pues vamos al... Uy, alguien... Voy a hacer esto más grande. Voy a añadir un espacio abajo en el mural. Por aquí Adrián pregunta, Quiero... comenta David, que si es buena idea ignorar tensiones no de la organización. Si es buena idea, sí, y tanto. O sea, si no es un problema organizacional, no tenemos que dedicar esfuerzo de la organización a arreglarlo. Correcto. Porque es que si no, claro, el tema es un tema de foco al final. Tenemos que tener el foco suficiente como para dedicarle a las... perdón, ahí. Vale. He creado un espacio en el mural, en la parte de abajo, que pone describir drivers. Ahora, me gustaría que todos aquellos que habíais escrito los problemas organizacionales que teníais en la parte de arriba, onboarding, definiciones tomadas con el estómago, micromanagement, mezcla de metodologías, todo eso, que intentéis reescribirlo utilizando el formato de driver. Y os recuerdo, el formato de driver es contexto, qué efecto tiene este contexto en la organización, la necesidad concreta y cuál es el impacto de responder a esa necesidad. Nandi pregunta por ahí en el chat, una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando quien le corresponde lidiar con las tensiones no hace nada? ¿Vale? Una de las cosas que se promueve en la sociocracia es que cuando alguien ocupa un rol, tiene que tener lo que se llama revisiones periódicas. O sea, cuando se te asigna a un rol, ese rol tiene una descripción de las responsabilidades, del propósito, de los recursos que tienes a tu disposición y tiene una fecha de para cada cuándo se te va a revisar. Entonces, tu rol, si tú ocupas un rol, las personas con las que interactúas te van a dar feedback y te van a ayudar a mejorar en tu rol, con lo cual, si no estás lidiando con las tensiones de ese rol, lo más probable es que pase una de las dos cosas. Una es que se te haga una primera revisión y se te dé feedback de que no estás haciendo eso bien. Y si no mejoras, alguien va a tener una objeción a que tú ocupes ese rol. El tema de las objeciones lo explicaré dentro de un momento. Es cómo se toman decisiones. Una objeción es una razón por la cual algo no funciona. Entonces, si alguien no está siguiendo o llevando a cabo un rol de manera... o sea, no está haciendo lo que tendría que hacer, no está gestionando las tensiones propias de las responsabilidades de ese rol, pues alguien puede tener una objeción a que esa persona ocupe ese rol y si no somos capaces de resolver esa objeción, pues esa persona dejaría de ocupar ese rol y tendríamos que buscar a otra persona. Beto por ahí pregunta, la revisión implicaría para aquel que tiene que lidiar con esa tensión, se evidencia con el equipo y con el equipo se aborda esa tensión, dicho de otro modo, que se dé cuenta de un desafío adaptativo. No lo he entendido, Beto. Sí, no sé qué quieres decir. A lo que me refiero es que si esta persona no hace nada, de alguna manera, me imagino que el modelo sociocracia va a obligar a la persona a poder evidenciar que en realidad está frente a un problema que no está siendo abordado y ese problema se vuelve de alguna manera un desafío adaptativo para esta persona y también para el equipo. ¿Sí? Sí. Alguien va a tener una tensión por el hecho de que esa persona no esté llevando a cabo su rol bien hecho y esa tensión la va a gestionar normalmente a través de el espacio que haya creado ese rol. O sea, alguien ha creado ese rol, y eso explicaré luego cómo se hace. Alguien crea un rol y asigna a una persona a trabajar en ese rol. Si esa persona no está llevando bien su trabajo, alguien va a tener una tensión al respecto y le va a mandar esa tensión
a los que hayan creado ese rol para que lo gestionen. A ver, ahí hay un ejemplo de driver. Venga. Creemos que los managers son la solución. Contexto. Vale. Primero, eso no es contexto. Eso es una creencia. Impacto en muchas aristas de los equipos y producto. Efecto. Seamos más concretos. Hagamos un driver concreto. Por ejemplo, el de onboarding. Había uno por ahí. Antes había puesto un ejemplo de problemas con el onboarding. ¿Vale? ¿Cuál es ¿Quién era el que ha puesto el post-it de onboarding? ¿Se atreve a servir de cobaya? No, parece que no. A ver. Veo otro post-it que ha puesto ahí. A mayor análisis, menores riesgos en el proyecto. Vale, entonces, ¿el contexto cuál es? ¿Cuánto tiempo se le está dedicando actualmente al análisis? ¿No? ¿Y qué impacto está teniendo eso? Si no somos buenos describiendo las necesidades, lo que va a pasar es que vamos a tener mucha ambigüedad y no vamos a ser capaces de resolver ese problema, porque cada uno puede estar interpretándolo de mil maneras. O sea, mayor análisis, menores riesgos en el proyecto. Ahí estamos hablando de... O sea, no está clara cuál es la necesidad. Eso es como una hipótesis, que cuanto más análisis se hace, menos riesgo hay en el proyecto. Pero no me dice cuál es la necesidad. Esto es un ejercicio muy difícil. Hasta que no seamos capaces de definir claramente necesidades organizacionales, va a ser muy difícil resolverlas. Una Otro duda. ejemplo que hay por aquí. Sí. Sí. Por ejemplo, ahí en el ejemplo de mayor análisis, menores riesgos, pues por lo general la mayoría de las empresas que utilizan mucho pues los proyectos a tipo cascada o la metodología de tipo cascada, requieren siempre tener como todo a mayor análisis, todo bien definido, si no, no se empieza el proyecto, ¿no? Entonces, yo siento que eso podría ser como el contexto, ¿no? Que las empresas o los gerentes están requiriendo o requieren todo bien analizado, si no, no se empieza un proyecto. Vale, entonces, contexto. En nuestra empresa utilizamos una metodología Waterfall y los gerentes esperan que se haya analizado completamente el proyecto y se haya hecho un análisis de requisitos completo antes de empezar a desarrollar. ¿Qué efecto tiene esto en la organización? Probablemente que tardamos mucho tiempo en sacar algo al mercado y se nos adelanta la competencia, que otro problema típico, efecto de esto es que para cuando sacamos algo a mercado, las necesidades han cambiado de los clientes y lo que hemos sacado a mercado ya no les es tan útil como pensábamos que iba a ser, con lo cual fallamos en nuestras predicciones. La necesidad que tenemos es de validar rápidamente los análisis que estamos haciendo para que aquello que desarrollemos sea más útil para nuestros clientes, ¿no? Eso es formato driver. Hemos definido el contexto, hemos definido el impacto que tiene, la necesidad clara. Entonces, claro, aquí, pues decir, hombre, pues aquí puede tener sentido tener una metodología como Scrum o como Kanban o una metodología ágil, dada esta necesidad. Pero tal como decimos aquí, si yo solo pongo a mayor análisis, menores riesgos en el proyecto, o sea, aquí podría haber salido cualquier otra cosa. Y entonces nos vamos a estar discutiendo, unos quieren ser ágiles y otros quieren utilizar CMMI porque van a tener mejor gestión del riesgo, ¿no? Y entonces, como no estamos entendiendo la necesidad claramente, va a haber batallas campales porque es muy difícil ponerse de acuerdo en la solución si nunca hemos estado de acuerdo en la necesidad. A ver, Beto, el contexto es sacarle una foto a la situación. Mi pregunta, ¿tiene mayor impacto co-crearlo? Es
Es totalmente, Beto. Cuando se propone un driver, una descripción de un driver, se propone al equipo y dice, mira, yo noto esta tensión que he descrito de esta manera. Eso no quiere decir que eso tenga que ser así. Ahora, como grupo, tenemos que estar de acuerdo en esa descripción. Y entonces hay una parte de trabajo con grupo de el fine tuning, ¿no? El acabar de describir bien para que todos digamos, sí, sí, sí. O sea, esa palabra así no, pero si la cambiamos por esta otra y añadimos esto otro, ahora yo creo que está muchísimo más claro. Entonces, hacerlo todo co-creado desde el principio es un poco lento. Siempre suele haber una persona que es el que detecta primero la tensión, que hace una propuesta inicial, pero sí que el equipo tiene que trabajar juntos para tener una descripción del driver con la que consientan, que es un concepto de sociocracia. Vale, tiene que ser un entendimiento compartido, si no sigue siendo jerárquico, totalmente. Entonces voy a pasar al siguiente punto para que veáis, una vez tenemos el driver, ¿qué hacemos con los drivers? Entonces, con los drivers se pueden hacer diferentes cosas dependiendo de si es un driver operacional o de gobernanza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un driver operacional quiere decir que tiene una solución única. Por ejemplo, yo tengo una tensión porque tengo todavía 20 días de vacaciones por coger, estamos llegando a final de año y no las he cogido y necesito disponer de esas vacaciones porque si no las pierdo, ¿no? O porque si no la empresa me va a tener que pagar horas extra y no tiene dinero para pagar esas horas extra. ¿Vale? Esto es un driver operacional porque es para un caso concreto. ¿Vale? Entonces, un driver operacional es un driver que es una situación concreta que se resuelve con, ya sea ejecutando una acción o organizando un proyecto. ¿No? Las operaciones son ejecutar cosas. Entonces, en este caso podríamos decir, bueno, pues vamos a hacer, Adrián, pues cógete las 20 días de vacaciones ahora y el resto del equipo ya se gestiona para tener a alguien siempre disponible. ¿Vale? Ejecutamos la acción de que Adrián se va de vacaciones. Si fuera algo más complejo, a lo mejor tendríamos que hacer un proyecto, porque no solo Adrián se tiene que ir de vacaciones, sino que ahora tenemos que montar un proyecto para ver cómo nos coordinamos el resto durante estos 20 días que Adrián no está para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Entonces, requeriría a lo mejor un proyecto con más de una acción. ¿Vale? Entonces, hay drivers que son drivers operacionales, porque son cosas concretas que se tienen que resolver. Y esto normalmente se nos da muy bien. O sea, responder a operaciones, ejecutar acciones, organizar proyectos, esto se nos da muy bien porque tenemos 1000 metodologías para hacer esto. El problema es cuando los drivers son de gobernanza. Y la gobernanza es llegar a acuerdos sobre acciones futuras. ¿No? Por ejemplo, la gente, un driver, vamos a poner. Tenemos 30 días de vacaciones al año a nuestra disposición y por ley tenemos que cogerlas. La gente está cogiendo vacaciones con menos de una semana de antelación y sin avisar a sus compañeros, lo cual está generando problemas a la hora de dar servicio a nuestros clientes. ¿Vale? Necesitamos una política de gestión de vacaciones para asegurarnos que siempre hay gente disponible para responder a las demandas de nuestros clientes y así tener unas buenas reviews en Amazon, por ejemplo. ¿Vale? Eso no es un problema que resolvemos una vez y ya está.
Aquí lo que tenemos que llegar es a un tipo de acuerdo para cómo llevar a cabo las acciones futuras cuando alguien se vaya a pedir vacaciones en el futuro, que será operaciones. Entonces, cuando tenemos gobernanza o un driver que requiere gobernanza, esto se responde de las diferentes maneras. Una es definiendo una política o un acuerdo. La otra es, porque a lo mejor no hay una política, no hay un acuerdo, no hay un proceso que podamos definir que vaya a servir siempre. Lo que necesitamos es que alguien o algunas personas se encarguen de este problema en el futuro. Con lo cual lo que haríamos es definir lo que se llama en sociocracia como un dominio. Un dominio es un ámbito de responsabilidad. Y un ámbito de responsabilidad, si lo lleva una sola persona, como por ejemplo el manager de las vacaciones, pues eso sería crear un rol. En cambio, si ese dominio de responsabilidad lo tiene que llevar un grupo de personas, entonces es lo que se llama un círculo. Y un círculo sería parecido al concepto de equipo, pero es diferente porque un equipo es un grupo de personas que tiene un propósito común, mientras que un círculo es un grupo de personas que tiene un propósito común, pero que hace gobernanza y decide cómo llevar a cabo eso. O sea, es un equipo autoorganizado y autogobernado. ¿Vale? Entonces, pues se gobierna dentro del dominio que se ha definido. Hay otras dos cosas que son típicamente acciones de gobernanza. Una es la selección de personas a roles, ¿vale? Porque una vez hemos definido un rol, alguien tiene que cubrir el rol, con lo cual tendremos que seleccionar quién lo hace. Y la otra es evaluar acuerdos. No porque hayamos tenido un acuerdo sobre las vacaciones, quiere decir que ese acuerdo tiene que ser bueno para siempre. Con lo cual tenemos que acostumbrarnos a revisar aquellos acuerdos a los que hemos llegado, lo cual quiere decir que cada vez que definamos un acuerdo tenemos que tener una fecha de revisión. Llegamos a un acuerdo sobre cómo se van a gestionar las vacaciones y revisaremos este acuerdo dentro de 6 meses. Entonces, cuando llega la sesión dentro de 6 meses, porque hay reuniones de gobernanza en las cuales se llegan a cabo acuerdos y políticas, se definen dominios, se modifican dominios, se asignan personas a roles o a círculos y se evalúan los acuerdos a los que hemos ido llegando, ¿vale? Para asegurarnos de que las decisiones que hemos tomado en el pasado siguen siendo buenas a día de hoy, porque puede que no lo sean. Y en un entorno cambiante, esto es muy seguro que va a pasar. ¿Alguna pregunta respecto a cómo se gestionan los drivers, tanto operacionales como de gobernanza? ¿No? Vale. Pues ahora vamos a ver cómo se decide, ¿no? Porque claro, o sea, una cosa es decir, sí, tenemos que llegar a acuerdos. ¿Y eso cómo se hace? Y típicamente, ¿cómo hacéis eso vosotros en vuestras empresas? ¿Cómo se llegan a acuerdos en vuestros equipos? Por aquí, Adrián, previamente pregunta Alan, ¿se elige al líder en sociocracia para detonar los drivers? Un círculo, esto entraré más adelante, un círculo tiene un coordinador, que en sociocracia clásica también se le llama el líder. Pero el líder hace propuestas de priorización y tiene unas responsabilidades concretas, pero no manda. No puede decirle a nadie lo que tiene que hacer. En holocracia tiene ciertas cosas en las que sí que manda, pero en sociocracia clásica y en sociocracia 3.0, el líder o el coordinador de un círculo es el que propone las prioridades de trabajo, el que propone una agenda para las reuniones, pero son propuestas. El círculo tiene que consentir, ¿vale? No puedo yo mandar que se haga algo. Entonces, ¿cómo se decide?
sea, típicamente yo estoy acostumbrado a ver una manera de decidir típica en empresas que es el jefe nos dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa es la clásica. Una jerarquía clásica es que funciona muy bien, ojo, ¿eh? Una jerarquía clásica funciona muy bien si el mundo es estable, porque podemos optimizar la manera en que funcionamos, porque hay alguien que tiene información clara y en base a eso toma decisiones, delega y eso se va en cascada, ¿no? Pero ¿qué pasa si el mundo cambia? Si el mundo cambia, la información que tiene en la parte que está en contacto con el mundo exterior tarda en subir y para cuando el que toma la decisión más arriba consigue que eso haga cascada hacia abajo, el mundo ha vuelto a cambiar. Entonces necesitamos que los que están más cerca del entorno puedan tomar decisiones solos. Entonces el ordeno y mando no acaba de funcionar porque es poco viable que una persona siempre tenga la información válida y siempre tenga los conocimientos necesarios para tomar las decisiones solos. ¿Vale? Entonces, cuando queremos tomar decisiones en grupo y no lo queremos hacer con ordeno y mando, que el jefe nos manda al resto, ¿qué otras opciones tenemos? Consentimiento, pero porque lo habéis leído. Eso es trampa. Decidir en equipo, ¿vale? ¿Y cómo se decide en equipo? O sea, imaginaros, somos un grupo de 7 personas en el equipo y tenemos que tomar una decisión sobre cómo llevar a cabo las vacaciones. ¿Cómo lo hacéis? Por mayoría, ¿vale? Eso es el concepto de democracia y votaciones. Entonces, ¿qué pasa con la democracia y las votaciones? Que bueno, que ya no tienes la persona que es el jefe que decide por todos y potencialmente tienen mala información. Ahora utilizamos la información del grupo para tomar una decisión. Y entonces la mayoría decide por todo el mundo. El problema es que la mayoría no tiene por qué tener en cuenta las necesidades de la minoría. Entonces podemos estar tomando decisiones por mayoría que sigan teniendo una parte del equipo en contra. Y por razones válidas, ¿eh? Pero por mayoría nosotros decimos que se hace así y punto. Entonces, ha comentado por ahí alguien en el chat que otra opción es el consenso. Y el consenso sería que todos estamos de acuerdo en que esa es la mejor opción, ¿no? Eso sería lo deseable, ¿no? Que todo el mundo esté de acuerdo en que es la mejor opción. Pero eso no siempre es posible y si es posible a veces es muy lento. Con lo cual, el consentimiento es como una manera práctica de llegar a consensos. Entonces, la diferencia es que en consenso todos tenemos que estar de acuerdo en que esa es la mejor opción. Entonces, yo tengo una preferencia. Y otra persona tiene otra preferencia, ¿no? Y otra persona tiene otra preferencia. Entonces, el consenso es encontrar ese espacio de preferencias que tiene una parte común, ¿no? ¿Veis? Aquí, esto de aquí, uy, está demasiado grande esto. Este trocito de aquí, verde, es el espacio de solución posible en el cual las preferencias de todo el mundo se cumplen. Es muy poca cosa ahí. Y lo que suele pasar además es que las preferencias de cada uno son disjuntas. O sea, es imposible encontrar una solución que sea la preferencia de todos. ¿Vale? Entonces, si nos basamos en las preferencias de la gente, es muy difícil llegar a acuerdos por consenso. Lo que hace la sociocracia es decir, bueno, no vamos a buscar la solución que más me guste. Lo que vamos a buscar es una solución que sea suficientemente buena
por ahora y suficientemente segura. ¿Esto qué quiere decir? Que si llevamos a cabo esa acción o ese acuerdo, por ahora, para los próximos X meses, no nos vamos a hacer daño. No hay ninguna razón por la cual, si tiramos adelante con esta propuesta, nos vayamos a hacer daño. Con lo cual, en vez de hablar de preferencias, lo que vamos a hablar es de otro concepto que es el rango de tolerancia. Hay cosas que a lo mejor no son las que yo prefiero, pero si se hacen, no me van a hacer la vida imposible. Por ejemplo, yo prefiero comer huevos fritos y chistorra, pero el brócoli está dentro de mi rango de tolerancia. En cambio, hay comidas que están fuera de mi rango de tolerancia. Las coles de Bruselas, yo no puedo con ellas. ¿Vale? Entonces, si tenemos en cuenta el rango de tolerancia, aquello que es suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro, o sea, no nos vamos a hacer daño si llevamos a cabo esto, aquí sí que es más factible encontrar un punto en el cual, aunque no sea la preferencia de ninguno, sí que hay una parte de encuentro en el cual para nadie esté fuera del rango de tolerancia. ¿Vale? Si está fuera del rango de tolerancia, esto de aquí es lo que se llama una objeción. Una objeción es una razón por la cual esta propuesta no es suficientemente buena ni suficientemente segura, pero tiene que estar razonada. No me vale que me digas es que a mí no me gusta. Les voy a poner un ejemplo. Imaginaros que vamos a rediseñar la página web de la empresa y alguien dice, mira, vamos a diseñar el logo y la página web para que sean de color verde y azul. Y salto yo y digo, yo tengo una objeción. A mí el azul no me gusta nada. Eso no es una objeción, eso es una preferencia. Eso no vale. No me sirve como objeción que alguien diga que a mí el azul no me gusta. O que el azul no porque sí. ¿Por qué no el azul? Tiene que ser una razón válida. En cambio, si alguien dice, mira, es que el 30% de nuestros clientes son daltónicos y no saben diferenciar entre el azul y el verde, con lo cual utilizar el azul y el verde para nuestra página web no es suficientemente buena idea, no es suficientemente bueno. Es una objeción válida, con lo cual tendríamos que modificar la propuesta para tener en cuenta las objeciones hasta que tengamos una propuesta que no tiene objeciones. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? A ver, primero que me parece que hay unas cuantas preguntas. Voy a dar un poco de pausa. A ver, un momento, porque... La sociocracia se podría considerar como una utopía constante. A mí el concepto de utopía me suena ya raro. Digamos que es tratar a la organización como un ente vivo que se adapta mediante las tensiones y la gestión de las tensiones. ¿Vale? No hay un clímax nunca porque el entorno cambia. Y mientras el entorno cambie, habrá que irse adaptando. Y Beto preguntaba aquí, hay veces que las personas que atornillan para el otro lado por una cuestión de personalidad, todos saben que es así y se hace con la... ¿Y qué se hace con la objeción? ¿Vale? Como facilitador... A lo que me refiero es que hay veces que la autoorganización va súper bien, va encaminada súper bien hacia este consentimiento, pero hay veces que de repente uno se encuentra con esa persona que el pero por el pero, el reclamo por el reclamo, y todos saben que es así, y de alguna manera, no sé hasta qué punto la sociocracia lo toma en cuenta o no, ¿cómo se hace ahí? Mira, aquí te digo lo que puede pasar, ¿eh? En sociocracia, toda discusión de gobernanza
tiene un facilitador, tiene un secretario y tiene el líder, el coordinador que define la agenda. Entonces, el facilitador se encarga de seguir el proceso sociocrático de toma de decisiones. Entonces, se presenta el driver. Esta es la necesidad. ¿Hay alguna duda de la necesidad? ¿Estamos todos de acuerdo en que esta necesidad hay que tratarla ahora? Sí, vale, seguimos. La propuesta que se ha hecho es esta. Se ha hecho una propuesta. ¿Hay alguna objeción? Y Paco, que es este que dices tú, que no dice, yo tengo una objeción porque esto no puede ser y esto no va a funcionar. Y entonces, facilitador le va a decir, Paco, parece que tienes una objeción. ¿Podrías explicar la razón por la cual esto no va a funcionar? Entonces hay frases concretas que se le hacen. Entonces, si Paco dice, no, es que no va a funcionar, digo, Paco, si no nos das una razón por la cual esto no vaya a funcionar, no es una objeción válida. Entonces, si Paco se empeña en seguir en R que R y en intentar bloquear el proceso a base de objeciones falsas, lo que va a pasar es que va a haber una tensión en el grupo y es que Paco no está siguiendo las reglas del juego y está bloqueando el trabajo del grupo y probablemente se acabe pidiendo a Paco que se salga del grupo porque está impidiendo al grupo llevar a cabo su misión. O por otro ¿Esto lado, se puede hacer? se sigue la autoorganización, se sigue la tendencia, sabiendo que es un reclamo por un reclamo en realidad. No, Claro, claro. no más allá que eso. Sí, sí, porque al final el grupo tiene una misión. Se tiene que responder que había un driver por el cual se creó ese grupo. ¿Os acordáis? Que se crea un dominio porque hay un driver que requiere de gente que lo procese. Entonces, si el grupo de personas que está procesando esa necesidad tiene un miembro que no permite avanzar, pues tendrán una objeción a que esa persona forme parte del grupo. Y esa objeción es válida, porque durante las últimas 5 sesiones, Paco ha estado bloqueando todas las decisiones sin objeciones válidas. Entonces, su manera de trabajar no nos deja avanzar. Tenemos una objeción a que Paco forme parte de este grupo. Y como la objeción es válida, en ese caso, es un caso concreto de decisión de gobernanza, Paco, aun siendo miembro del grupo, no tiene opción a decir objeciones si lo que se está evaluando es si esa persona tendría que estar en el grupo o no. Normalmente Paco tendría la posibilidad de objetar, pero como es él la persona que está en el grupo, aquí es donde hay diferencias entre sociocracia clásica y sociocracia 3.0 o holocracia. En holocracia no se le permite objetar y en sociocracia clásica depende de quién te haya enseñado. Gracias. De nada. A ver, Nandi, ¿podría ser que basado en el rango de tolerancia buscar que una entidad como el cliente pueda beneficiarse? No sé si entiendo lo que quieres decir, Nandi. Nandi, si Nandi. gustas compartirnos con audio, ándale, gracias. Sí, es que tengo mucho ruido por acá. Ah, Sí, era buscar a alguien que se beneficiara con eso, basado en no tanto la preferencia de cada quien, sino con el rango de tolerancia, que tú quizás podría ser el cliente o un rol en específico para llegar a un acuerdo común. Más o menos es lo que me refería. bueno, eso me imagino que habría una necesidad por la cual tenemos que llegar a un acuerdo y si esa necesidad está clara, quiere decir que alguien se va a beneficiar de que resolvamos esa necesidad. Y ese puede ser el cliente, puede ser otro equipo en la organización, podemos ser nosotros mismos. Entonces, resolver un driver tiene que beneficiar a alguien, porque una necesidad quiere decir que alguien no está contento con la situación actual. Entonces sí, clarísimamente. Muchas gracias. Ricardo pregunta, ¿sería necesario generar la cultura de poder transparentar las objeciones? Una de las bases, o sea, esto no había entrado porque no pensaba que fuera a tener demasiado tiempo, pero la sociocracia, al igual que Scrum, al igual que Kanban, se basa en unos valores. Y uno de los valores es la transparencia. Todas las decisiones que se toman en sociocracia tienen que ser transparentes para el grupo, a no ser que puedan dañar a alguien. Entonces, por ejemplo,
la mayoría de organizaciones que son completamente sociocráticas tienen públicos los salarios de la gente. Tienen públicas todas las decisiones, todas las políticas. Yo, de hecho, formo parte de 2 o 3 organizaciones sociocráticas donde tú puedes entrar en Google Drive, mirarte todas las decisiones que han tomado todos los círculos de la organización y, si alguien ha objetado, ver cuáles son las objeciones. Todo se transparenta. Por eso es muy importante que los círculos tengan un secretario que se encargue de hacer que toda esta información sea transparente. ¿Vale? La única razón por la cual se puede obviar la transparencia, por ejemplo, es si el grupo cree que transparentar esa información demasiado pronto puede dañar a la organización. Por ejemplo, si hay información que es privada de los clientes y la transparentamos y alguien de las personas hace eso público, el cliente nos puede demandar, con lo cual hay un peligro de transparentar esa información y para ese caso concreto no la transparentaríamos. Pero por defecto todo es transparente. Entonces, claro, cuando sabes que todo es transparente, el politiqueo se reduce mucho, porque el politiqueo en una organización se basa en que yo hablo con uno, hablo con el otro, esto no se sabe, y entonces puedo hacer mis tejemanejes. A veces utilizo palabras que no sé si se entienden allí, ¿eh? Si no se entienden me lo decís. Entonces, esto se corta de raíz teniendo transparencia. ¿Vale? Ponía, a veces veo que los grupos no objetan porque nadie en el grupo lo hace. Prefiero que el otro lo haga o prefiero no decirla, tal vez no valga la pena. ¿Vale? Eso quiere decir que no se sienten responsables. Y la responsibility o el accountability es otro de los valores de la sociocracia 3.0. Evidentemente, si la gente no se siente responsable de lo que pasa en ese grupo y no quieren transparentar las decisiones, la sociocracia no va a funcionar muy bien. ¿Vale? La sociocracia se basa en que la gente está comprometida con conseguir la misión del círculo o de la organización. Entonces, si tú estás comprometido, vas a objetar si ves que hay una objeción. Tu responsabilidad es compartir con el grupo las razones por las cuales crees que eso no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacía esto? ¿Vale? Tenemos, primero, alguien presenta una propuesta para resolver un driver, una necesidad. Entonces, de los del grupo, vista la propuesta, alguien dice, mira, yo creo que esto no va a funcionar. Hay una posible objeción. ¿Vale? O sea, que alguien crea que algo no va a funcionar no quiere decir que no vaya a funcionar. No es una objeción directamente porque una persona lo diga. Tenemos que calificarla. Entonces, el grupo tiene que calificar si eso es una objeción válida. Si no es válida, no me sirve. Es lo que comentaba antes con Beto. Si alguien dice, no, es que yo creo que esto no va a funcionar, y le preguntamos, bueno, ¿pero por qué? Porque yo lo digo. No es una objeción válida, con lo cual no la tenemos en cuenta. Y como no hay una objeción válida, hemos tomado una decisión. Ahora bien, si se califica la objeción y creemos y vemos como grupo que esa objeción es válida, que eso realmente es una razón por la cual esta propuesta no va a funcionar o nos va a hacer daño, entonces, típicamente, la persona que ha hecho la objeción propone la enmienda a la propuesta. Y aquí es importante no hacer contrapropuestas, porque si hacemos contrapropuestas empezaremos a tender hacia las votaciones y competiciones de popularidad. ¿Vale? Con lo cual, había una propuesta que era que nos vamos turnando cada semana y yo me puedo coger un día de vacaciones en la semana que me toca a mí y si no me tengo que esperar. ¿Vale? Entonces alguien dice, hombre, es que esto a veces no va a funcionar porque mi familia no siempre va a poderse adaptar por los horarios del otro colegio y demás a la semana que me toque a mí. Y el otro dice, hombre, eso es verdad, eso a mí también me pasa. Vale, hemos calificado la propuesta, hemos calificado la objeción. Entonces proponemos una enmienda.
La enmienda no quiere decir que cambiemos radicalmente la propuesta. La enmienda quiere decir que en el caso de que, por ejemplo, en este caso concreto, cuando a alguien no le vaya bien por la semana, puede cambiarse la semana de vacaciones con otra persona que también esté de acuerdo en cambiarla. ¿Vale? Entonces es una enmienda a la propuesta. Entonces se propone esa enmienda. Entonces, tenemos que preguntar si hay objeciones a la enmienda. O sea, ¿hay alguna razón por la cual permitir a la gente que se cambie las vacaciones unos con otros nos vaya a hacer daño o no funcione? Si es así, tenemos que cambiar la enmienda y vamos modificando la enmienda hasta que no hay objeciones a la enmienda. Y cuando no hay objeciones a la enmienda, volvemos a revisar la totalidad. El acuerdo, tal y como está ahora, con todas las enmiendas es que habrá una semana sí, una semana no, donde las personas les tocará cogerse las vacaciones en ciertas semanas, a no ser que a dos no les vaya bien y decidan cambiárselas unos con otros. Esto es la totalidad. Hay una objeción a la totalidad de la propuesta y si hay una objeción, volvemos a entrar en el bucle. Y así vamos modificando poco a poco entre todos con inteligencia colectiva la propuesta hasta que tenemos una propuesta que está dentro del rango de tolerancia de todo el mundo. Y entonces ya hemos decidido. ¿Se entiende esto? Muy bien. A ver cómo vamos de tiempo. ¿Os apetecería probar esto? Es que tengo una idea para probarlo y... Vale, a ver, que lo tengo por aquí. Necesitaría algunos voluntarios. Vale, Beto se pone voluntario. ¿Quién más? Necesito 3 voluntarios. Con 3 es suficiente. Venga, 2 más, por favor. Ricardo está levantando la mano. Tenemos a Ricardo y a Beto, los 2 valientes, y a Araceli. Vale, muy bien. Mira, os pongo el driver. ¿El driver cuál es? Estamos en un panel, en un webinar, con 43 personas, ¿vale? Y yo como... Y realmente participar con el micro, hay 3 o 4. Entonces, esto a mí, personalmente, me dificulta el cogerle un pulso para ver si la gente está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿vale? Yo necesito que haya más interacción con vosotros para que el webinar fluya más y podamos aprender todos de todos, ¿vale? Entonces, lo primero sería, ¿se entiende la necesidad? Sí. ¿Sí? ¿Creéis que vale la pena trabajar esta necesidad ahora? Sí. ¿Vale? Entonces, esto lo primero que he pedido es que consintamos al driver. No proponemos nada hasta que la gente no está de acuerdo en el driver. ¿Vale? Entonces, tenemos esto. Entonces, yo ahora voy a pedir a ver si alguien tiene una propuesta para resolver este driver. ¿A alguien se le ocurre alguna manera de resolver la necesidad? Podrían armarse pequeñas salas para que las personas o en grupos más pequeños hagan discusión sobre el tópico y luego haya un feedback también. Digo, una segunda propuesta podría ser que en el mismo mural se coloque un tablero de feedback donde, igual que en los otros ejercicios, entremos todos y pongamos nuestro feedback del tema. ¿Vale? Entonces, Araceli ha hecho una propuesta. La propuesta es que armemos breakout rooms, ¿no? De estos del Zoom y que les mande a hacer un ejercicio para que la gente pueda discutir y entonces cuando vuelvan estarán como más animados, ¿no? ¿Hay alguna razón por la cual lo que propone Araceli no vaya a funcionar? Sí, Beto. Tenemos poco tiempo como para extendernos en tanta discusión y podría irsenos el hilo conductor de toda la presentación y pudiéramos quedar con menos información.
con menos médula de lo que queremos aprender. Vale, entonces Beto dice que si hacemos esto continuamente, el taller se va a alargar demasiado y no tenemos tanto tiempo. ¿Os parece que es una razón válida? Veo que Araceli hace que sí, con lo cual, entonces, ¿cómo podemos modificar la propuesta de Araceli? Beto, ¿se te ocurre una manera de modificar la propuesta de Araceli para que no sea, Sí, para yo creo para que cubrir este problema? haciendo como micropausas quizá y decir, oye, ya, lluvia de ideas rápidamente, a lo mejor ocupar el mural u otra estrategia, como para ver qué tanto están entendiendo las personas y dar un feedback rápido. ¿Sí? Vale, Eso, o sea, fijaros, lo que ha hecho ahora Beto, espera, Beto, que voy a explicar qué ha pasado ahora. Beto ha hecho una contrapropuesta. Sí. Beto ha dicho, lo de los breakout rooms no, voy a hacer una contrapropuesta. Entonces, esto aquí, ahora empezaríamos. Araceli, que le gusta su idea de los breakout rooms, diría, no, porque los breakout rooms. Y Beto diría, no, porque las pausas. Entonces, aquí, esto es lo que queremos evitar. ¿Vale? Entonces, una propuesta de enmienda sería, vamos a hacer esto de los breakout rooms una sola vez y va a durar 3 minutos. ¿Vale? Con lo cual, el problema que tú decías de que se iba a alargar demasiado ya no sería cierto. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna objeción a la enmienda de hacerlo una sola vez durante 3 minutos? Quizá bajarle el tiempo. Menos de 3 minutos todavía. O sea, No, es por el ejercicio nomás, nada. Pero, vale. pero entendía a lo que te refieres. Es como la enmienda es a la propuesta de la objeción. ¿Sí? Claro, es Es una enmienda mejorarla, ¿no? que sea, exacto, mejorar un poquito la propuesta que ya se ha hecho para que cubra la objeción. No cambiarla drásticamente, porque entonces nunca acabaremos. Entonces, como peras con manzana al final, estamos como demasiadas Claro. cosas. Exacto. O sea, al final, a mí una cosa que me gustó mucho, que me explicó el que me formó a mí en esto, es que la sociocracia es como la toma de decisiones iterativa incremental. Así como Scrum es la ejecución de proyectos iterativa incremental, la sociocracia es la toma de decisiones iterativa incremental. No se trata, o sea, entonces lo que hacemos es trocear las necesidades en trocitos pequeños y tomar decisiones de a poco, e irlas mejorando incremental e iterativamente. No hace falta que sea la solución perfecta, porque si aprendemos a tomar decisiones rápidamente en grupo, podemos tener decisiones semis, porque el día de mañana, cuando nos encontremos un problema, podremos mejorarla rápidamente. Y entonces no intentamos hacer el big design up front. No intentamos solucionar todas las cosas que puedan pasar en el futuro porque no las sabemos. Lo que decimos es, oye, vamos a solucionar el problema de ahora y cuando aparezca uno nuevo, como somos rápidos tomando decisiones, pues lo solucionaremos cuando llegue. No tomamos decisiones preventivamente por si acaso. Eso lo hacemos típicamente porque somos malos tomando decisiones en grupo y como somos tan malos, pues vamos a tomar una decisión ahora una sola vez que sea suficiente para todos los problemas y así no nos tenemos que poner a sentar a decidir. ¿Vale? Pues es totalmente lo opuesto. Es decisiones pequeñitas, rápidamente, para resolver problemas ahora. Y cuando vuelva a aparecer otro, nos volvemos a sentar y volvemos a decidir. Súper, súper entendido. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como hay alguna objeción a hacer un breakout room de 3 minutos para que la gente discuta sobre lo que les está pareciendo el taller y si tienen preguntas, para ver si lo hacemos engagement, ¿no? Entonces, típicamente se hace, esto estoy de acuerdo, así es, no lo estoy muy seguro, pero no tengo una objeción, y esto es, tengo una objeción. Fijaros que no hago esto. Tengo una objeción porque estoy ofreciendo conocimiento al grupo. Estoy ofreciendo una razón por la cual esto no va a funcionar. O sea que mejor que la tratemos ahora antes de hacernos daño. ¿Sí? Entonces, sigamos adelante. Muy bien. Pues puedes crear, a ver, breakout rooms. Voy a crear 9 breakout rooms y les voy a dar 3 minutos
para que se presenten entre ellos y digan si tienen todavía alguna duda y hagan un listado, un brainstorming de dudas sobre lo que hemos estado hablando hasta ahora. Allá vamos. Vale. Ok. Bueno, la gente se ha unido a los breakout rooms. Parece que sí que estaban escuchando. Sí, sí, se buscaron unos cuantos fuera. Muy bien. Están enganchados, Adrián. Qué bueno. A ver, en la sala 4. Para los que vienen llegando, estamos en unas salas de grupos pequeños haciendo un ejercicio. Ahorita volvemos con la plática. Sí. Ya los he reenviado a uno de los grupos. Si hubiera sido estricto, Beto, en el ejercicio que hemos hecho antes, porque quería que fluyera un poco, pero si hubiera sido estricto, yo hubiera tenido varias objeciones más de forma al acuerdo. Una era que no habíamos definido durante cuándo iba a ser la revisión del acuerdo. La otra es que no habíamos definido cuáles eran los criterios de evaluación sobre el acuerdo. ¿Vale? Y estas dos cosas son típicamente cosas que nos olvidamos de definir en los acuerdos y que después hacen que no funcione bien. De hecho, Adrián, están llegando la mayoría de los del otro grupo. Quizás el comentario se va a perder para No, ahora lo repito. Perfecto. Ya están todos. ¿Estamos todos de vuelta ya? Sí. Vale. Estábamos Le estaba comentando a Beto, que ha vuelto pronto, Sí. le estaba comentando a Beto que si hubiera sido estricto como facilitador en el ejercicio de consentimiento de antes, yo hubiera tenido dos objeciones al acuerdo. Una es que no habíamos definido para cuándo íbamos a revisar el acuerdo y la otra es que no habíamos definido cuáles eran los criterios de evaluación. ¿Vale? Y estas dos cosas
típicamente no se hacen y por eso se toma un acuerdo. ¿Y por qué hacemos esto así? Pues porque siempre lo hemos hecho así. Hombre, pues habría que revisarlo, ¿no? Y si ya desde el principio decimos, vamos a revisar este acuerdo después de los breakout rooms para ver si realmente la gente lo ha utilizado y si funciona o no, pues lo volveríamos a repetir. Si no funciona, pues cambiamos el acuerdo. ¿Y cuáles serían los criterios de evaluación? ¿Cómo vamos a saber si realmente, porque la gracia de haber hecho los breakout rooms es que la gente pudiera participar más? Y de momento esto no está pasando. Con lo cual, como acuerdo, yo no sé si la gente en los breakout rooms ha llegado a compartir algo o no, pero lo que yo necesitaba que la gente participara más durante esto no está pasando. Entonces, pues evaluando este acuerdo diríamos, pues no sé si ha ido tan bien. ¿Qué pasa? Que si no definimos a priori cuáles son los criterios de evaluación y para cuándo se va a revisar, después nos hacemos trampas al solitario. Porque a mí ahora la tentación sería fácil de decir, no, ha funcionado el acuerdo porque la gente se ha metido en los breakout rooms y supongo que estarían diciendo cosas, ¿no? Entonces, cuando no decimos a priori cómo vamos a evaluar un acuerdo, después es fácil quererse hacer trampas. Por eso una recomendación muy buena es, cuando defináis un acuerdo, definir desde el principio cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar si el acuerdo ha funcionado o no, y segundo, cuándo vamos a hacer esta revisión. ¿Sí? Para los que habéis ido al Breakout Rooms, podéis ponerlo por chat. ¿Todavía tenéis alguna duda o algo que hayáis comentado en los Breakout Rooms? No. Sí, mira, ahí por ahí Javier Lugo comenta una cosa. ¿Cuántas veces se puede o se debe iterar para enmendar una propuesta? Siempre que haya una objeción válida, se tiene que seguir iterando. ¿Vale? Entonces, hay veces que las objeciones son, es que esto puede hacernos daño o es que creo que nos va a hacer daño. Entonces, cuando no estamos seguros, una manera de resolver objeciones muy fácilmente es acortar el periodo de revisión. Es decir, oye, ¿os parece que probemos esto durante un mes? Incluso si sale mal, durante un mes nos va a hacer tanto daño. Entonces, una manera muy simple de trabajar objeciones es reducir el tiempo de validez del acuerdo. Y así es más fácil que la gente consienta. Después, otra es, si se llega a un punto donde no se puede enmendar más la propuesta, ¿cómo se puede cambiar? Eso alguna vez me ha pasado, que parece que estamos hemos empezado con una propuesta en una dirección y es un ¿cómo se dice? Es un callejón sin salida, ¿no? En ese caso, suele pasar que alguien dice, esto no está funcionando, vamos a probar otra cosa totalmente distinta. Y como todo el mundo está frustrado, no se convierte en una competición de uno contra otro, sino que la gente dice, sí, vamos a probar otra cosa. O sea que en el caso de que hemos ido enmendando, pero siempre hay problemas, alguien llega un momento que dice, oye, vamos a probar otra cosa totalmente distinta. Pero que no se haga desde el principio, que no vamos a probar una cosa totalmente distinta sin haber intentado enmendar la otra, porque si no, empezamos a jugar el juego de a ver quién es más popular. Otra pregunta por ahí. ¿Se tiene definido un rol para iniciar la propuesta? No necesariamente. O sea, a ver, puede que haya roles que tengan como responsabilidad hacer propuestas de ciertas cosas, que tengan que validarlas con otros grupos, con lo cual ese rol tiene que estar definido para hacer esa propuesta. Pero típicamente las propuestas, ¿cómo funciona? Alguien define un driver, una necesidad. Entonces, conjuntamente hacemos un pequeño brainstorming de ideas sobre cómo podría ser una propuesta y escogemos a una o dos personas para que hagan la propuesta offline. Entonces ellos, con toda la información que les hemos pasado, prepararán una propuesta y después en la siguiente reunión haremos consentimiento sobre la propuesta que traigan preparada. Con lo cual, en cierta manera, no es que haya que definir el rol, pero sí que hay el rol de se les llaman los tuners, los que hacen el tuning de la propuesta inicial. ¿Vale? Y esto sí que suele hacer.
Ricardo Navarro pregunta, pensábamos en la complejidad de la implementación de sociocracia en una org tradicionales. ¿Cómo iniciamos? Y aquí esta es muy buena pregunta porque esto es uno de los problemas por los cuales se creó la versión 3.0 de la sociocracia. La sociocracia clásica dice, o todos somos sociocráticos o nada, ¿no? O todo o nada. ¿Vale? Y esto es, hombre, es muy complicado. Primero porque requiere formar a un montón de gente a la vez, requiere que la propiedad de la organización y todo el upper management esté totalmente convencido, con lo cual son una serie de condiciones difícilmente conseguibles. Entonces, la sociocracia 3.0, ¿qué hizo? Dijo, oye, hay trocitos de sociocracia que aunque no se haga todo entero, siguen aportando valor. Entonces, lo que definieron fueron una serie de patrones, como por ejemplo, la decisión por consentimiento, la calificación de objeciones, definir un rol, describir los drivers organizacionales. Y hay un montón, me parece que ahora son 75 patrones. Y los patrones se pueden utilizar sueltos. Así yo puedo ser un poquito más o un poquito menos sociocrático y puedo aprovechar lo que es útil en el contexto dado de mi organización. Oye, que estamos teniendo dificultades para tomar decisiones o las decisiones que toma el jefe no siempre tienen en cuenta suficiente la información, etc. Oye, pues vamos a probar decisiones por consentimiento. Oye, que la gente no tiene claro quién está trabajando en qué y de quién es la responsabilidad de qué, y esto es un lío. Oye, ¿por qué no probamos a utilizar el patrón de describir dominios y clarificar dominios y asignárselos a roles? Entonces, el patrón de sociocracia te dice un template que tú puedes utilizar para definir unas responsabilidades de un dominio. Y así lo han dividido, James Priest y Gerard Brockelbrink lo han dividido en 72 patrones que podéis ir utilizando a medida que os sea útil. Con lo cual, no hace falta hacerlo todo de golpe, que es verdad que es muy complejo. Podemos ir resolviéndolo poquito a poquito. Yo, por ejemplo, en una organización que yo era el director de informática, empecé a introducir sociocracia sin decírselo. Y empecé haciendo consultoría con ellos, montamos un equipo de transformación y yo les empecé a hacer a tomar decisiones por consentimiento y tal. Y un día me vino el dueño de la empresa y me dijo, oye, he estado oyendo de una cosa muy chula que se llama holocracia y a lo mejor lo tendríamos que probar. Y dije, hombre, pues lleváis casi unos 6 meses haciendo algo muy parecido que se llama sociocracia. Dijo, ah, interesante. O sea, al final, que se llame A o B es lo de menos. Tiene que ser útil. Y la gracia de dividirlo en patrones es que puedes utilizar los trocitos que te son útiles cuando te son útiles, en vez de todo o nada. ¿No? Karen, ¿qué pasa si muchas personas quienes proponen objeciones se evalúa cada una de ellas? Ah, vale. Entonces, esto es una diferencia entre sociocracia clásica y sociocracia 3.0. En sociocracia clásica lo que se hace es todo el mundo que diga las objeciones que tiene. Y decimos 15 objeciones, ¿vale? Las apuntamos todas y después vamos pasando una por una y las vamos resolviendo una por una. En Sociocracia 3.0 lo que se hace es, oye, ¿alguien tiene objeciones? Y 3 levantan la mano. Y en vez de listarlas todas, le preguntamos a uno, ¿cuál es la tuya? Y resolvemos esa. Aquí lo que intentamos es optimizar un poco, porque a veces, al resolver una objeción, la enmienda que se hace resuelve también otras 2. Entonces, haber dicho todas las objeciones desde el principio, pues es más lento. Desde el otro punto de vista, la sociocracia clásica, el haber listado todas las objeciones desde el principio, puede hacer que te hagamos una enmienda teniéndolas en cuenta y avancemos trabajo. Eso al final es un poco a gustos. Pero típicamente las objeciones se resuelven uno a uno. Aunque las hayas dicho todas de golpe, vamos uno a uno porque es iterativo incremental. Si intentamos resolverlas todas de golpe, se suele hacer más lento el proceso. Y Ari pregunta, ¿las objeciones no válidas son aquellas basadas en percepciones subjetivas y no basadas en argumentos de datos y hechos? Exacto. Son aquellas que no justifican el que eso no vaya a funcionar. A ver, puede pasar algo, puede pasar lo siguiente, y esto yo lo he visto y a veces es una objeción válida. Alguien dice, mira, yo es que ahora mismo no soy capaz de expresar objetivamente la razón, pero yo tengo una intuición muy fuerte de que esto no va a funcionar. Necesito que me deis un par de días para que me aclaren las ideas y os explique la objeción. Entonces, dicen, vale.
Entonces, no es una objeción válida ahora, pero te damos un poco de tiempo para que prepares la objeción porque creemos que es suficientemente importante lo que tienes en mente. Ahora, si una persona hace esto cada reunión y nunca trae la objeción, pues tarde o temprano dejaremos de creer, ¿no? Pero puede pasar que aunque no seas capaz de expresar la objeción ahora, se posponga la toma de la decisión hasta que tú seas capaz de expresarlo claramente. Pero al final, bloquear una decisión requiere de una argumentación. Aquí lo que estamos intentando con Sociocracia es pasar de el egocéntrico al raciocinio. O sea, buscamos tomar decisiones racionales y entre todos estamos colaborando, aportando argumentos para mejorar las decisiones. No se trata de cuántas personas creen algo, se trata de si el razonamiento es válido. Entonces, es jugar al juego de entre todos aprender a razonar como personas, como grupo. ¿Vale? El problema es que muchas veces, como individuos, esto no lo sabemos hacer bien, con lo cual requiere un proceso. Por eso es muy importante el facilitador. El facilitador se asegura de que el proceso se está siguiendo para que cuando alguno de nosotros se descarrila porque la emoción le invade, pues podamos seguir el proceso y seguir trabajando de manera racional. Y creo que he tratado todos los temas que han salido por ahí. Entonces, antes de cerrar, yo quería enseñaros cómo es una organización sociocrática que lo ha hecho todo sociocrático, ¿no? Y cuál es la estructura. Entonces, voy a dibujar. Vale. ¿Cómo es la estructura de una organización? O sea, el círculo este exterior en puntos, esto sería la organización. Entonces, una organización sociocrática tiene que tener definido un propósito común. ¿Vale? Que es la razón por la cual la gente que está en esta organización quiere estar en esta organización. Entonces, tiene que haber un propósito común. Y el propósito común tiene que ir más allá de generar retorno de inversión a los accionistas. ¿Vale? Porque si no hay un propósito común, va a ser muy difícil tomar decisiones y ponernos de acuerdo en cosas si no está claro cuál es el propósito último. ¿Vale? Este propósito común es lo que en Sociocracia 3.0 se llama el driver primario. O sea, el propósito común, que sería el concepto de misión, visión de una organización clásica, en una organización sociocrática 3.0 se escribe en formato driver. ¿Cuál es el contexto por el cual hay una necesidad en el mundo que esta organización quiere cubrir? Por ejemplo, yo qué sé, podríamos poner el Internet nos ha dado acceso a muchísima información. Y esta información no está estructurada, lo cual hace difícil a veces encontrar la información que queremos y se convierte frustrante el navegar por Internet. Necesitamos una manera de encontrar la información rápidamente para que Internet sea todo lo útil que podría ser. Y eso es una manera de describir lo que hace Google. Google lo llamó de otra manera, pero al final es eso. Lo que hace es estructurar y organizar la información del mundo. O sea, ese es el propósito común. Y de ahí cuelga todo. Entonces, en una estructura sociocrática no hay una jerarquía de personas, pero sí que hay una jerarquía de propósitos. Entonces, del propósito común cuelgan subpropósitos. Por ejemplo, habrá un área de administración, porque como toda organización va a necesitar pues, llevar a cabo los temas administrativos con el gobierno, pues declaración de impuestos, facturación, todo esto pues se tiene que hacer de una manera que cumpla la legalidad del país en el que opera. Casi todas las organizaciones tienen necesidades comerciales, tienen que vender su producto para poder subsistir.
y también tienen necesidades de marketing y de comunicación, para que el mundo sepa lo que están vendiendo y puedan después comprarlo. Y también tienen necesidades de producción, ¿no? Entonces, para poder conseguir ese propósito común, tienen subpropósitos necesarios, ¿vale? Y cada uno de esos subpropósitos pasa a ser como el concepto de departamento, pero aquí los llamamos círculos. Y a la vez, estos círculos podrían tener subcírculos, ¿vale? Y este círculo, por lo mejor, sería el comercial de LATAM. Y esto sería EMEA. Los podemos dividir por subáreas, ¿vale? Entonces, y aunque haya una jerarquía de dominios para cubrir necesidades, no hay una jerarquía de personas. Entonces, cada uno de esos círculos va a tener un facilitador y un secretario. El facilitador es el que facilita las reuniones y el que se asegura que se sigue el proceso de toma de decisiones sociocrático. El secretario es el que se encarga de redactar las actas, las minutas de la reunión y asegurarse de que se transparenta toda la información para que cualquiera pueda saber lo que se ha decidido. Y además, en vez de haber una jerarquía de personas, lo que hay es un concepto de dobles enlaces. En vez de que se decida, por un lado, el coordinador, ¿vale? O sea, habrá un doble enlace, con lo cual uno de los enlaces es el coordinador, que es el encargado de preparar propuestas de agenda, de temas a tratar, de priorizaciones y demás. También va a haber otro rol que es el que se llama el representante. ¿Vale? Entonces, cuando un círculo crea un subcírculo, el círculo comercial asigna a alguien del círculo comercial para que sea el coordinador del círculo comercial latinoamericano. Pero el círculo latinoamericano comercial va a escoger también a uno de sus miembros como el representante para que cuando se reúne el círculo comercial jefe, digamos, haya alguien del círculo comercial latinoamericano que representa sus necesidades para que las decisiones que se toman en el círculo comercial general no vayan en contra de lo que quiere hacer el círculo comercial latinoamericano. Y esto se hace a todos los niveles y hay un círculo que se llama el círculo general, donde hay todos los coordinadores de los círculos principales más los representantes de todos los círculos principales, con lo cual en el círculo general se toman decisiones de políticas de toda la empresa, estrategia global de toda la empresa, y en ese círculo hay no solo los jefes, que es lo que estamos acostumbrados a ver en el C-Level, ¿no? Que tenemos solo los jefes, sino que también hay representantes de cada una de las áreas que escogen las áreas. Con lo cual, de esta manera nos aseguramos que como las decisiones en el círculo general se tienen que tomar por consentimiento, no vamos a definir políticas que hagan la vida del equipo de administración imposible o que vayan en contra de lo que quiere hacer el equipo de producción. Entonces tenemos ese doble flujo, ¿vale? Tenemos flujo top-down de información, la estrategia se transmite de arriba abajo, pero las decisiones se toman teniendo en cuenta la información de abajo arriba porque se tiene que hacer por consentimiento. Hay un círculo especial que se llama círculo misión, que serían como el círculo, sería el consejo de administración, sería lo más parecido a un consejo de administración. Entonces el consejo de administración escoge al director general, que sería el coordinador del círculo general,
Pero el círculo general escoge a alguien del círculo general como representante en el círculo misión. Y en el círculo misión, típicamente, tienes a los accionistas, tienes a los proveedores, tienes representantes de clientes, de partners, ¿vale? Y el círculo misión es el encargado de asegurar que el propósito de la organización y la visión a largo plazo se está siguiendo. El círculo general es un círculo más operativo, más de día a día, de asegurar de que todo está funcionando correctamente. Y esta sería una estructura clásica que se llama una jerarquía de doble enlace, que es uno de los patrones de Sociocracia 3.0, y en una organización sociocrática clásica es la manera de estructurar la organización. Y con esto yo creo que ya os he dado suficiente información para haber calentado la cabeza un rato, ¿eh? Sin duda, Adrián. Por ahí hay un par de comentarios, preguntas más. A ver. Las resolvemos y Muy bien. listo. Abusando de tu tiempo. A ver. Anuncio parroquial. Eso fui yo, no, esto eres tú. Ok. Y ahí, bueno, comentarles, ¿no? Que quien desee tener la presentación que hiciste y más información de Sociocracia, llenen este formato, por favor, y con gusto les mandamos la información. Bueno. No tenemos sus correos, así es que es la única manera que tendríamos de contactarlos. Vale. Hay un patrón en el que no he entrado. La siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando una objeción cae claramente en algún tipo de falacia lógica formal o informal? ¿Cómo saltar ese tipo de objeciones o igualmente se debe considerar? No. En el proceso de calificar una objeción, yo puedo tener una objeción a tu objeción. O sea, un contraargumento. Una objeción es un argumento por el que esto no va a funcionar y otro puede decir, no, por ejemplo, es que con el tema de las vacaciones, hombre, pero es que todo el mundo va a querer coger las vacaciones los mismos días porque es cuando los niños tienen clase. Cuando los niños no tienen clase, ¿no? Y todo el mundo va a querer coger las vacaciones el mismo día, con lo cual no podemos hacer esto de turnarnos semana a semana. Y alguien dice, no, es que de los del equipo nadie tiene hijos. Eso es un contraargumento, con lo cual tu argumentación no es válida. Y eso se hace dentro de la calificación de objeciones. No he entrado mucho porque no tenía tiempo, pero sí. O sea, si un razonamiento que se da como objeción no es válido, otro del grupo tiene que compartir la información por lo cual eso no es válido. Y si no es válido, no es válido. Pero ahí también entramos en contraargumentaciones, ¿eh? Y entonces el facilitador tiene que estar muy atento para ver cuáles cosas realmente son válidas y no son válidas. Yo a veces me hago un dibujito, si hay mucha argumentación. Normalmente no suele pasar. Suele pasar que hay un argumento, otro contraargumento, y si ya hay un tercer contraargumento al contraargumento, ya les digo, oye, tomaros un par de minutos para discutir entre vosotros dos y después volvemos a empezar. Rara vez se hace como a más niveles. Rodolfo pregunta, retomando la pregunta de Ismael, nos comentas, Adrián, que en principio se plantea la necesidad y en equipo 2 personas toman todas las ideas y plantean una propuesta, sobre la que se revisa para ver si es válida, plantear objeciones, etc. En una sesión hablabas de un facilitador y un secretario. ¿Qué papel juegan en esta sesión o sesiones de revisión de objeciones? Ellos definen hasta dónde se llega, arman los acuerdos, quién o quiénes definen la continuidad del análisis de objeciones. O sea, el facilitador es un miembro del círculo, con lo cual también puede tener objeciones, pero típicamente el facilitador se centra en seguir el proceso de toma de decisión, ¿vale? Normalmente, la persona que hace la propuesta no es el facilitador, porque es como muy fácil intentar manipular la conversación. Con lo cual, si yo soy el facilitador del grupo, pero yo traigo la propuesta, yo podría decir, oye, Beto, ¿puedes facilitar tú esta decisión porque yo soy el que traigo la propuesta y no quiero que parezca parcial? Eso puede pasar. El facilitador sigue el proceso, con lo cual no decide si se corta o no. Se corta si hemos llegado a un acuerdo. Si no hemos llegado a un acuerdo, tendremos que decidir cuándo volvemos a reunirnos para llegar al acuerdo. Porque si la necesidad sigue existiendo, hay que llegar a una solución. Quienes definen dar continuidad al análisis, hombre, mientras la necesidad, el driver, siga siendo un driver importante a trabajar,
tendremos que trabajar en conseguir un acuerdo. ¿Vale? Entonces, nos vamos volviendo hábiles con experiencia y con práctica en conseguir soluciones suficientemente buenas para ahora, en vez de intentar, porque el problema, cuando los acuerdos se alargan mucho es porque queremos una solución perfecta, que tenga en cuenta 50.000 millones de casos que a lo mejor no se dan. Entonces es mejor aprender a tomar decisiones que sean suficientemente buenas para los próximos 2 meses y si nos encontramos problemas ya veremos. ¿Vale? Con lo cual, mientras el equipo quiera, se sigue. El facilitador no puede cortar una discusión porque quiere. O sea, si las objeciones no están aportando, son necias o inútiles, ahí sí que el facilitador, y esto lo he visto hacer, fue muy impresionante, ¿eh? Un facilitador muy experto, estábamos en un grupo en el cual había una persona que tenía ganas de, como decimos en España, tocar los cojones. Más que aportar, estaba tocando los cojones. Entonces el facilitador llegó un momento, se paró y dijo, mira, yo estoy teniendo la tensión en mi rol como facilitador, me está costando mucho, me estoy sintiendo bastante frustrado porque la manera en que estás intentando llevar el proceso y poniendo objeciones que no son objeciones reiteradamente, está haciéndome muy difícil llevar a cabo mi rol. Y ese nivel de transparencia y apertura hizo que el otro dejara de hacer lo que estaba haciendo. Pero eso es el facilitador experimentado, sabe hacer estas cosas y sabe cuándo hacerlas. Al final es expresar lo que notas que está pasando de una manera lo más correcta posible. Y entonces eso suele hacer que las cosas se desbloqueen mucho. Cuando la gente expresa verbalmente lo que todo el mundo está sintiendo, hace que se desbloqueen las cosas. Bueno, muchas gracias, Nicole. Literatura, cursos o algo de este taller que recomienda para seguir investigando. Bueno, estamos organizando un curso de Sociocracia 3.0, con lo cual eso es uno. Si no, yo le voy a pasar a Cristian una serie de libros que os podéis leer. Hay uno que se llama Sociocracia 3.0, una novela de negocios, que es en formato novela. Por si os habéis leído el libro este de La Meta, pues es el mismo concepto. Utilizando una novela, explican cómo en una empresa empiezan a aplicar Sociocracia 3.0. Y después hay otros libros de sociocracia clásica. Le pasaré una lista a Cristian para que os las envíe a los que estéis interesados. Rellenar el formulario que ha puesto. Y si queréis lectura, la tendréis. Tema práctico. ¿Cuánto dura una sesión dependiendo del tema o los temas? Típicamente, los círculos tienen reuniones periódicas de gobernanza que duran lo que ellos crean que necesitan dedicarle a la gobernanza. Pero es todo time boxed. Con lo cual, o sea, las reuniones, por ejemplo, yo estoy en un par de círculos y nuestras reuniones son semanales de 1 hora. Yo soy el facilitador de una y en el otro caso soy el secretario. ¿Vale? Y el coordinador, nos reunimos con el facilitador el día antes de la reunión de gobernanza para definir la agenda, enviar la agenda. Entonces yo como facilitador, pues me aseguro que se facilita todos los puntos. Si no se llega, pues bueno, se pasa al backlog y para la siguiente sesión. Pues bueno. Ha sido un placer. Muchas gracias a los que habéis participado con audio. Yo es que lo agradezco mucho. O sea, me gusta lo de que escribáis y tal, pero sí que haya alguien con el que hablar de vez en cuando se hace mucho más ameno. Muchas gracias, Beto, Araceli. Muchas gracias, Adrián, pasaste por el tiempo. Yo sé que está ya muy tarde y no, te pasaste. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues Adrián, en serio, gracias por la desvelada. Y bueno, a todos, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en una sesión más de Les compartí ahí tanto la liga, este formato para poder mandarles la información, y también les mandé la liga del curso que tenemos próximamente de con Adrián. Es un curso de 20 horas, así es que 2 horas lo que logramos compartir seguro fue una fracción muy pequeña. A mí me dejó picado. Evidentemente, ahí estaré contigo, Adrián, para ese curso. Y ojalá que se puedan sumar también ustedes. El curso son 5 días, son 4 horas cada día.
y es de 9 a 1, horario de México. Aquí hoy son las 8:51, así es que hagan sus cálculos en Chile, en otros lugares que nos están conectando. Y bueno, si se interesan, márquenos, escríbanos y con gusto los registramos. Y pues, Adrián, en serio, gracias por este esfuerzo. Y gracias por las palabras y por contagiarnos de este tema tan interesante y tan bien llevado además. Pues cuando a uno le apasiona, dormir poco no es problema. Venga, qué lindo. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos a la siguiente sesión de Agile Talks. Buenas noches, buena madrugada por allá, Adrián, y gracias nuevamente a todos. Gracias, Cristian, gracias. Gracias, chao a todos. Chao. Gracias a ustedes.